compañeras y compañeros todos, nos debe preocupar y ocupar la situación del país como mexicanos. Somos responsables y callamos a quienes nos asiste un compromiso con los ciudadanos. Peor aún, seríamos culpables si no utilizamos la tribuna para exigir que se cumpla la ley y los derechos que como mínimo tienen o tenemos los ciudadanos. Existe inseguridad en el Estado y en todo el país. Ha privado la represión, empezando con la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, en la que se tuvieron varios heridos de gravedad, muchos de ellos ciudadanos que la pagaron sin deberla. La violencia continúa, más de 100 muertes por mes, secuestros por todo el país, explosiones sospechosas, ingobernabilidad en varios estados por falta de confianza a sus gobernantes, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, etc. Más del 80% de los policías estatales y municipales que reprobaron los exámenes de control de confianza siguen en activo en sus corporaciones. Jalisco, con el primer lugar de mujeres desaparecidas, retrocediendo México 18% en el índice de paz, situando al país en el lugar 133 de 162 países. Nos preocupa y mucho a los panistas la sospecha en la impartición de justicia, como es el caso Cassés, el caso Monex, que siguen vigente. Sí, hay molestia y desesperación por los injustos gasolinazos. Muy injusto aumentar el cobro en el IMSS por trabajador a las empresas. Y solo decir, ¿aguanta mexicano? Paciencia, empresarios, como dice Aris. No te preocupes, Rosario. Preocupante es la producción promedio diaria de crudo más baja de los últimos 24 años en este primer trimestre del año. Alarmantes son las deudas municipales y estatales. Muy alarmante la caída de la Bolsa Mexicana de Valores en estos últimos meses y estos días recientes, así como la caída del peso al inicio de lo que esperamos no sea una devaluación. Nos preocupa la condonación de adeudos fiscales a Televisa por 3,000 millones de pesos. Nos preocupa el rasero que utiliza el gobierno federal para beneficiar a municipios de su misma afiliación política. ¿Cómo se dieron las condonaciones de impuestos por parte del SAT a los ayuntamientos de Guadalajara y Tonalá? Y eso que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, había dicho que no iba a pagar deudas estatales y municipales. ¿Y esto qué es? Nos preocupa la desaceleración económica que nos lleva a una inflación mayor al 4.7%, cayendo México de la tercera a la cuarta posición en atracción de inversión extranjera y con una pérdida de la llegada de turismo muy alarmante. Nos preocupa la exclusión de México del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pero no se preocupen, paciencia, aguanten. ¿Cómo aguanta el trabajador que debe soportar el peso de la pérdida del poder adquisitivo de su salario? Especialmente este último bimestre en el que todo se ha encarecido. Muy preocupante el aumento a los productos de la canasta básica de hasta más del 400%. Nos preocupa y ocupa a los panistas la baja en las reservas internacionales y es alarmante la baja en la captación de las remesas. A pesar de que el PRI atoró durante 12 años las iniciativas y reformas por y para México y se opusieron en Jalisco por 18 años a la modernización del Estado, en los gobiernos municipales y congresos de los estados y federales, muy respetuosamente, pero más responsablemente, se ha llegado a pactos por México, aprobación de iniciativas y reformas de gran calado a favor de nuestra gente, con todo el respaldo panista, al igual que aquí en el Estado. Aún así, con todo este respaldo, no para la inflación, no se detiene la carestía, se registra ausencia de obra pública, aumenta la inseguridad, pérdida de productividad y confianza, desempleo, disminución del gasto público, crecimiento mediocre, aumento a los insumos y peor aún,
aumento a la canasta básica, propiciando la tensión social, la ira, la inconformidad por un gobierno inestable y autoritario. Por todo esto y mucho más, buscan una salida, un escape, un pretexto, buscan un conejillo de indias, no a quien la hizo, sino quien la pague, un culpable a su incompetencia como gobernantes. Por eso ya estás pagando el Baester, estás pagando Andrés Granier, cuídate o pagarás Reynoso Femat, te están revisando con lupa Emilio González Márquez, o sea, que todos y cada uno de ellos, ni uno apoyó a Enrique Peña Nieto. O sea, que aquí la frase juarista que dice: a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas. Por ejemplo, los congresos locales con mayoría priistas como este aprueban cuentas anuales a sus gobiernos estatales y ayuntamientos, aun cuando existen muchas dudas en el manejo de sus recursos, y otras somos mero trámite, como cuando el auditor superior del Estado de Jalisco nos manda las cuentas de entes auditables muy sospechosas en ceros, sin cargos. Nos sumamos en el PAN a la transparencia, nos sumamos a la rendición de cuentas, nos sumamos los del PAN a no más corrupción, nos sumamos a no más impunidad. Bienvenida la acción de la justicia, bienvenida la rendición de cuentas. Todo lo que sea pegado a la ley, adelante. Que pague quien tenga que pagar, sanciona quien la merezca. Todo el peso de la ley a los corruptos, no más impunidad, pero pareja. Que la vara sea la misma, que como buen juez empiecen por su casa, que pongan la muestra. Ahí tienen a Moreira, quien tiene muchos pendientes y de pilón lo becan a Barcelona. Debería de estar en la cárcel. Ahí está Romero de Champs, que no anda nada bien. Rosario Robles y sus famosos apoyos. Lady Profeco y su tráfico de influencias. No más impunidad que propicia continuidad de la corrupción. ¿Quieren un caso más? ¿Saben cuánto gana el flamante secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida? 205,000 pesos de sueldo, más 467,000 pesos por servicios profesionales. O sea, en total gana al mes 672,000 pesos. Otros casos más familiarizados, ¿cuántos de Jalisco? ¿Está pasando lo mismo en el estado? Les voy a poner dos casos. En Puerto Vallarta, en el año de 1995, el gobierno encabezado por el PAN recibió una deuda que le heredaron los gobiernos priistas que superaba los 40 millones de pesos de aquel entonces. Luego de 3 administraciones panistas, la deuda se redujo a 0 y las obras fueron muchas. En 3 administraciones posteriores, todas encabezadas por el PRI, el quebranto de la hacienda municipal de Vallarta nuevamente se hizo evidente. Hoy la deuda del ayuntamiento, ocasionada por deuda directa, laudos, concesiones, proveedores, impuestos y pérdida del patrimonio, supera los 3,200 millones de pesos de acuerdo a estimaciones de la actual autoridad municipal. 3 administraciones priistas lo hicieron, sin contar las afectaciones sociales por cambio de uso de suelo, por venta de bienes municipales, concesiones de parques y concesiones de servicios municipales como la recolección de la basura. Y al final, los alcaldes responsables de esas afectaciones están premiados. Más de 3,200 millones de pesos está pagando el ayuntamiento, la gente de Vallarta, y por ahí los responsables muy quitados de la pena, a gusto. Pero Vallarta es un ejemplo. Les voy a poner otro que les queda más cerquita: Guadalajara. Guadalajara es el municipio más endeudado del país. La deuda es cercana a los 4,000 millones de pesos. Una de estas deudas es la que se tiene con el SAT y con pensiones del Estado por un monto que supera los 502 millones de pesos. Recursos que sí fueron descontados a los trabajadores, pero que no fueron enterados a la autoridad recaudadora correspondiente, en un claro desvío de recursos. Además,
modifican y aprueban el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del 2012 el 22 de marzo del 2013. Aumentan la nómina en más de 1,100 empleados en un solo mes del año electoral, presumiblemente para hacer campaña. Más del 90% en las obras públicas fueron adjudicaciones directas y las licitadas a sobreprecio de hasta 40% mayor al precio real promedio. Programa de pavimentación en 21 avenidas de Guadalajara. No tengo que recordarles quién presidía la administración municipal anterior, la que, por cierto, ha sido defendida muy bien por el actual ayuntamiento y su mayoría edilicia, quienes votaron a favor del dictamen de entrega-recepción sin que éste pudiera ser revisado, compulsado y cotejado. Incluso ahora están queriendo desprenderse de terrenos municipales con el pretexto de pagar parte del endeudamiento. Y aún así, anuncian programas de rescate de espacios públicos. Parece que el quebrantar las finanzas municipales fuera un logro y el premio que se da es muy jugoso. De esta manera, puedo hablarles de muchos municipios más: Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, por mencionar algunos. Hasta este momento no existe desarrollo económico en el estado. Los huaraches les han quedado grandes, pues se tropiezan con facilidad. El tema de la corrupción no es un tema de competencias. No se trata de ver quién es más corrupto, se trata de ver cómo logramos que no haya impunidad. Sí, hay que meter a la cárcel a quien la deba, no solo a uno, a todos los que haga falta. Coincido, quiero convocar a todos los jaliscienses, sin excepción, para que juntos, por encima de cualquier interés, nos pongamos a trabajar por el bienestar de todos los habitantes del estado. Parafraseando a Nelson Mandela, les digo que debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer bien las cosas. Por su atención, muchas gracias.